bienvenidos a este nuevo Formarnos específico sobre la temática de desarrollo local. Ustedes saben que Formarnos tiene una versión, digamos, central de formación en análisis de políticas públicas, democracia, gobiernos, economía, comunicación, integración latinoamericana, acompañado de análisis de problema, toma de decisiones, gestión, liderazgo y evaluación. Y luego, en función de las necesidades, porque Formarnos se mueve en función de las necesidades, aparecieron muchas propuestas de hacer un Formarnos especial en políticas de discapacidad, en políticas de género, en políticas de derechos humanos, en trabajo, en emprendedorismo, en cooperativismo, en salud. Y así se fueron desarrollando estos llamados Formarnos específicos. Por eso dije al comienzo, bienvenidos a este Formarnos específico en desarrollo local. Pero en realidad esto es un viejo sueño de lo que tendría que ser el alma del Formarnos central. Porque en el Formarnos central damos ideas, ¿no?, de políticas, democracia, economía, cómo resolver problemas, pero los campos problemáticos que hay en el territorio, de donde provienen, la mayoría de las personas, líderes o aspirantes a líderes o miembros de organizaciones comunitarias vienen del territorio. Y en realidad, en el territorio confluye una problemática integral. Que con esto de la división del trabajo y la división de tareas en los gobiernos, uno dice, bueno, área o sector salud, área o sector educación, área o sector trabajo, cultura, etc. Y se empiezan a dividir las funciones. Hasta hay especialistas, unos son de salud, otros son de seguridad, otros son de educación, que se han formado en facultades, en las universidades tradicionales, facultades diferentes también. Entonces miren qué partición que hay. Tenemos lo que es la intervención en una problemática integral totalmente sectorizada, segmentada. Tenemos la enseñanza, la capacitación, formación de los trabajadores y profesionales también. Además tienen estatutos profesionales diferentes, tienen tiempos diferentes, tienen divisiones territoriales, jurisdiccionales también diferentes. No es lo mismo la jurisdicción educativa que la de salud en la provincia, por ejemplo. Y esto lo que hace es generar una serie de complicaciones, ¿no? Estuvo bien que por división del trabajo nosotros avanzáramos, las mujeres, los hombres, las sociedades, porque esto viene produciéndose desde hace unos 3 siglos, avanzáramos en la especialización, pero esto corre riesgos, que es el de la desintegración de las soluciones, la interpretación parcial y sectorizada de los problemas. Por lo tanto, el riesgo de malas soluciones, de superposiciones, de neutralizaciones mutuas entre quienes están en un sector, quienes están en el otro. Y finalmente hay un gran desgaste y una pérdida de tiempo. Y lo que es más grave, no encontramos el kit de la cuestión en las soluciones integrales. Entonces, decimos, a problemas que son complejos e integrales, nosotros debemos brindarle también soluciones integrales. Esto se resuelve creando sinergia. ¿Qué significa sinergia? Aquella energía que se produce para afrontar una determinada problemática y la que se produce para otra, entre ambas tiene que haber articulación. Fíjense ustedes, cuando en un barrio, supongamos, la problemática que convoca es la de vivienda, hay que construir vivienda,
supongamos que tenemos todo un proyecto, un plan de autoconstrucción, la comunidad en el barrio se organiza para esto, con este fin, pero adquiere una enorme energía. El día que las viviendas están construidas, ese barrio es energía organizada. Tiene experiencia, supo cómo hablar con las autoridades, supo cómo interpelar, cómo pelear, cómo movilizarse, cómo organizarse, todo lo que fuera necesario para hacer realidad un derecho, el derecho al hábitat sano y justo. Y bueno, resulta que los problemas no desaparecieron. Y la escuela, y el centro de salud, y la cooperativa, la energía. ¿Cómo hacemos? Bueno, creamos nuevas líneas de acción basándonos en la sinergia. Esta experiencia que obtuvimos en la primera oportunidad es útil para las otras. Tal vez muchas veces esto no es así, una secuencia en el tiempo, se van viendo varias cosas a la vez con distintos grupos. Hay que generar consensos, unir las voluntades y ver el mejor aprovechamiento de los recursos. Acá viene la idea del desarrollo local. Es un desarrollo integrado donde se abordan de manera articulada todas las problemáticas de la sociedad y empezamos a ver que tienen más relación de la que aparentemente tenían, porque cuando nos reunimos para resolver un problema de pobreza o un problema tan serio como el que estamos teniendo hoy, que es el del hambre, la falta de alimentos. Se está pidiendo, en este momento tenemos a Campes pidiendo la emergencia alimentaria. Se está interpelando a los distintos representantes que están en el Congreso para que definan por ley urgente la emergencia alimentaria. Se le está pidiendo al Ejecutivo que lo haga. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un problema de alimentación porque no hay ingresos. ¿Por qué no hay ingresos? Porque no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no hay producción. ¿Por qué no hay producción? Porque hay especulación financiera. Gana más el tipo que especula en el banco que el tipo que labura. Gana más el tipo de que se dedica a la timba financiera que el tipo que produce. Y lo que necesita nuestro país es producción. Y vean ustedes todo lo que vimos, ¿no? Trabajo, alimentación. Esto tiene que ver con el deterioro en la salud, esto tiene que ver con el deterioro en la educación. Entonces, los problemas son complejos, las soluciones tienen que ser integrales. De allí, entonces, el enfoque integrado sinérgico para el desarrollo local. El desarrollo local es la comunidad movilizada en torno a una planificación estratégica para mejorar su calidad de vida. Cuando digo la comunidad organizada, se supone que las autoridades estatales, locales, están comprometidas y forman parte de la comunidad, como las diversas organizaciones que están allí presentes. Por una tarea de orden lógico, digamos, nosotros entendemos que vale la pena y es necesario que en cada uno de los encuentros vayamos viendo estos sectores que se analizan por separado. Les digo cuáles son los temas que vamos a ver. Los temas que tienen que ver con las distintas áreas o sectores, porque primero va a haber una introducción que hoy nos va a dar la profesora García. Y bueno, antes va a comenzar el director de la carrera de Trabajo Social, el profesor Núñez. Luego, para la próxima tenemos diagnóstico situacional, construcción de problemas, análisis de actores y de alternativas para dar soluciones a la problemática. Y luego seguimos con territorios, actores y tramas para el desarrollo local en el tercero. Luego vamos al trabajo, luego vamos a la educación, luego vamos a la salud y nutrición, luego al hábitat y ambiente, luego a la seguridad ciudadana, posteriormente a la cultura,
a la comunicación en el territorio. Finalizamos con un encuentro de cierre. Es decir, vamos a hacer un recorrido por todos los sectores específicos, aunque no los vamos a cubrir a todos, pero entendemos que son los más importantes como para que en cada encuentro vamos agregando sinergia. Vamos a ir complejizando el diagnóstico. En cada encuentro vamos a ir agregando algo nuevo y vamos a ver cada vez más cómo los problemas están profundamente interrelacionados y por lo tanto las soluciones también tienen que ser integrales y complejas. Bueno, yo les agradezco mucho su voluntad de venir hasta acá, su deseo de construir con nosotros conocimientos, porque de esto se trata. Vamos construyendo una comunidad de aprendizaje. Nosotros no nos la sabemos toda la cuestión del desarrollo local. Estamos aprendiendo también y estamos aprovechando la inmensa práctica y producción de conocimiento aplicado que carreras como la de trabajo social y abordaje integral de la comunidad tienen, más otras carreras que nos están acompañando, porque lo otro que quiero destacar es que del mismo modo que la problemática es integral, la solución es integral y el abordaje que hacemos es integral, también la construcción, la gestión de este programa Formarnos en Desarrollo Local ha reunido transversalmente a los 4 departamentos de nuestra universidad, contando con carreras, no todas, carreras de cada uno de ellos que tienen que ver con la problemática local. Sus directores de carreras han hecho un gran aporte en el armado de la currícula de lo que es Formarnos y también colaborando, o van a colaborar, dando las clases y los tutores que van a participar también provienen de diferentes carreras y secretarías de esta universidad. Así que a todos los que han colaborado, muchísimas gracias. Al equipo de trabajo social y del Departamento de Salud Comunitaria, muchísimas gracias. Al equipo de Formarnos, siempre presente, militantes al pie de la bandera, muchísimas gracias. Y a ustedes, y esperemos que esto sea muy productivo y que luego podamos decir con orgullo, al Formarnos le hemos agregado una impronta más, que es el tema de desarrollo local, que no puede irse más de este programa. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como decíamos hace un ratito en el pasillo, es un gran desafío y como dice nuestro vicerrector, al Formarnos le faltaba el desarrollo local y eso ha sido una experiencia y está siendo una experiencia muy interesante de articulación entre las distintas carreras que están participando de los distintos departamentos. Y como decía Nerio, no concebimos de otra manera, no hay manera de afrontar la complejidad de los problemas sociales, de las situaciones problemáticas que nos tocan vivir, si no es de manera integrada, y no hay manera de afrontar y de comprender de manera eficaz esos desafíos que se nos aparecen en el territorio, que no sea articulando energías, saberes, los saberes que están en el territorio, los saberes que están en la academia, que están en los municipios, en los estados locales, en los estados de los gobiernos provinciales, nacionales. Bueno, en este momento pensar lo local es lo que nos convoca y vamos mi idea es caracterizar de alguna manera el conurbano bonaerense o la región del GBA, que nos engloba a los partidos del GBA Sur, digamos, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, dije, Avellaneda, Almirante Brown. Bueno, la idea es, como dice un sociólogo argentino, amigo mío, Máximo Soso, la idea es pintar con números,
voy a tratar de no aburrirlos, pero también la idea es pensar algunas de las potencialidades que tienen los gobiernos locales para promover el desarrollo, porque generalmente tenemos una visión en términos de la sociedad en su conjunto, o el imaginario social, es que en el conurbano bonaerense gobiernan los varones del conurbano, que los gobiernos locales están atrasados, que se hace poco, que no se ha modernizado la gestión cotidiana de los problemas que tienen los habitantes de esos territorios. Entonces la idea es, sí, pensar las dificultades, porque dificultades hay, pero también pensar un poco las potencialidades que tienen las localidades en su trayectoria para potenciar el desarrollo local. Bien, en principio lo que tenemos que decir, como para repasando un poquito, que la zona a la que nos vamos a referir engloba a 24 partidos, ¿sí? Incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 24 partidos del conurbano. Un dato que es de alguna manera impactante, muchas veces uno no lo tiene todo el tiempo en la cabeza, pero esta zona concentra el 22% de la población del país, el 22% de la población del país. El 63% de la población, de los bonaerenses, vive en esta zona, ¿sí? Si tomamos el total de los municipios del conurbano, suman algo así como 3.900.000 personas, ¿sí? Datos del último censo nacional. ¿Sí? Como decíamos, son en la zona sur 11 municipios. Y si tomamos solamente, por ejemplo, los más cercanos, como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, que están dentro de lo que sería el primer cordón del conurbano, pero en el recorte sur, tenemos 1.400.000 personas. Es decir, aquí donde habitamos hay 1.400.000 personas. Digamos, de Lanús, de Lomas de Zamora hacia Avellaneda, tenemos 1.400.000 personas. Si tomamos el censo del 2010, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años. Bien. Por ahí si hacemos una composición de clases sociales que habitan el conurbano y que habitan este área metropolitana, tenemos que el 3,5%, es una porción bastante pequeña de la población, son empresarios, dirigentes, directores de grandes empresas, gerentes, de establecimiento de más de 10 personas. Es decir, que ahí entran también las pymes, digamos, ¿no? Si miramos establecimientos más pequeños, eso llega al 6%, y en relación al país es la región que tiene un porcentaje más bajo de este tipo de estratificación social. Encuentra propistas y profesionales calificados son un 14%. Y lo más relevante es que la población de trabajadores de servicios, de establecimientos que son de más de 10 personas, ocupan el 37%. Y si le sumamos a aquellos trabajadores de emprendimientos más pequeños, estamos alrededor del 43-44%. Es decir, una gran porción de la población económicamente activa en el conurbano, casi la mitad son trabajadores y trabajadoras ligadas a distintas ramas que ahora vamos a ver en la otra placa. Quiero decir que, hago un paréntesis acá, los primeros datos que yo voy a dar son de la Encuesta Nacional de Estructura Social, esos datos están en este libro, que es La Argentina en el fin del siglo XXI. Este libro está en formato digital, se lo acabamos de subir hace una hora más o menos, 2 horas, a la página del Formarnos. Todos los datos que ustedes, es una producción en la que participaron todas las universidades nacionales del país, la UNLA por supuesto también, y es una publicación del programa de investigación de las ciencias sociales
de la Argentina contemporánea y es abierto y es gratuito, con fondos públicos, ¿sí? Son datos muy nuevos, es el estudio, después del estudio histórico de Juan Vialet Macé de allá de 1904, luego del de Gino Germani, es el estudio más importante que tenemos en la Argentina y que es importante para los decisores de políticas públicas, ¿sí? Así que y es importante para que todos lo tengamos, ¿sí? Entonces, estos datos salen de acá, ¿sí? Decíamos entonces, ¿cómo es la composición de los trabajadores ocupados, desocupados, si trabajan en el Estado, local, provincial, nacional, desocupados? Y en principio lo que tenemos que ver es que los trabajadores ocupados, asalariados, estos datos son del 2015, ¿no? Son del 76%, 77% de la población encuestada. Estamos en la media nacional, digamos, más o menos en el mismo porcentaje del país, digamos, ¿sí? Trabajadores en industrias, el 12,5%. En construcción, el 10%. Todo lo que tiene que ver con servicios congrega la mayor parte de trabajadores en el conurbano, ¿sí? Comercio, hotelería, gastronomía, almacenaje, transporte, el 30% de los trabajadores están allí, ¿sí? Y también, si le sumamos, también en los sectores públicos, los servicios públicos, salud, educación, seguridad, suman un 24%. Si tomamos todo ese paquete, 25% más o menos de los trabajadores que trabajan en servicios públicos o privados. Para el año 2015, y es importante hacer ese corte, como queda evidente, ¿no?, que es necesario hacer, en el año 2015 la tasa de actividad, ¿sí?, la tasa de producción, ¿no?, era del 69,1% en el GBA. Actualmente, el dato del primer trimestre del 2009 es del 47%, digamos, ¿sí? Si tomamos la tasa de desocupación en el GBA para el año 2005 era 6,5%. Hoy estamos en 11,1 puntos. Digamos, queda a las claras que las políticas neoliberales que se han implementado desde el 2015 a esta parte de destrucción del aparato productivo industrial, que es el aparato que genera mayor fuentes de trabajo, está a las claras con datos oficiales, ¿no? Porque salvo la ENES, que son los datos que han elaborado las universidades de todo el país, los otros datos son datos oficiales, ¿sí? Entonces, tenemos un gran desafío. Por supuesto que no vamos a promover políticas, o sí, digamos, si pensamos el concepto de subdeterminación de las políticas públicas, podemos pensar que desde el desarrollo local podemos generar políticas que cambien los diseños a nivel nacional. Sí, gracias. Perdón, interrumpo, me tengo que retirar porque tengo comisiones del Consejo Superior que atender, pero quisiera destacar y saludar la presencia de la directora de Seguridad Ciudadana y de Gestión Ambiental Urbana que están participando y han colaborado activamente. Un aplauso para ellas. Bueno, y hacemos una pincelada por algunos de los temas / problemas que nos van a ocupar en el formarnos en desarrollo local. Si tomamos educación, y solamente tocando educación secundaria y educación terciaria universitaria, no, ahí está bien. Espero no estar aburriéndolos mucho, pero la idea es que si ustedes logran mantener la atención en estos minutos, creo que todo lo que viene va a ser mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, perdónennos, en la academia solemos hacer esto, pensamos que es necesario siempre, tal vez no lo sea, pero de alguna manera les estamos recortando todo este libro, digamos. Pero igual ustedes lo tienen para leer tranquilo en casa. Bueno, si ponemos un poquito la lupa en educación, en cómo estamos en educación en el conurbano,
lo que podemos decir es que el 87%, o sea, una gran cantidad de personas en edad escolar, sobre todo secundaria y terciario o universitario, han asistido o asistieron en el momento que se hizo la encuesta. Que es una cobertura muy alta, ¿sí? Es de las más altas del país. El 7,2% no asiste o no asistió a la escuela secundaria. El 38,8% asistió a un establecimiento terciario o universitario. Constituye el índice más alto de participación del país, similares a regiones que son comparables a la nuestra, como la región pampeana, ¿sí? Y el NOA. Y si hacemos un recorte, por ejemplo, en las competencias en idiomas e informática, que son dos aspectos de la formación que hoy en día el mercado de trabajo exige a gran parte de la población, tenemos que, si tomamos, por ejemplo, educación, formación en idiomas, un nivel medio, digamos, ¿sí? Que son un poquito más de las competencias básicas que adquirimos en la escuela secundaria, tenemos que en GBA el 7% tiene competencias en idiomas en un nivel medio, contra casi un 12% en Cava, que es el más alto de todo el país, ¿no? En cuanto a las competencias en informática, ahí no voy a tirar porcentajes, pero sí lo que podemos decir que Cava, que es la más alta del país, GBA queda en desventaja, sobre todo por la gran concentración de sectores populares que no acceden a PCs, ¿no? De computadoras de escritorio o notebook en su casa y en las escuelas. La pregunta ahí que al menos yo me hago es sobre la cobertura del Conectar Igualdad, que fue un gran programa y que esperemos poder reflotarlo, pero por cierto, seguramente la conexión a Internet, la formación de los docentes no ha hecho todo el impacto necesario para esa gran inversión que fue el programa. Por otro lado, ahí cambiamos la placa, si tomamos salud, y de salud algunas cosas nada más, cobertura en salud y controles anuales, digamos, en salud. Cobertura de obras sociales, el GBA está al 50%, es decir, el 50% de la población del GBA en el 2015 tenía cobertura de obra social. Y solo en sistema prepago el 4,9%, y miren Cava, que es el 20%, ¿no? ¿Sí? Y si tomamos el acceso a la salud pública, la cobertura ahí de conurbano está en la media del país, que es alta, ¿sí? En un 35%. Y fíjense que Cava es un 19%, cuando en Cava están la mayor cantidad de hospitales públicos del país, ¿no? Pero es cierto que el contraste ahí es que hay mayor poder adquisitivo que tiene acceso a obras sociales o prepagas. Si miramos la cobertura de obra social y prepaga por los deciles, digamos, los deciles son, si nosotros tomamos la población en ingresos, ¿no? Y la dividimos en 10 partes y tomamos el decil más bajo de ingresos y el decil más alto, ahí podemos ver un poco la brecha, la distancia que hay y de cómo impacta en muchas cosas. Pero si tomamos esos deciles de ingresos y miramos la salud, vemos que, por ejemplo, el decil más bajo, ¿sí? Donde están fundamentalmente los sectores populares, el 35% en Cava está sin cobertura, mientras que en GBA, en conurbanos tiene el 50%. Y si tomamos el decil más alto, es a la inversa, ¿no? 5 y 10%. Si miramos los controles preventivos, bueno, ahí hay, digamos,
controles preventivos y población afectada con enfermedades crónicas o discapacidad, los números, los porcentajes están en la media nacional, digamos. Es decir, que la media nacional es como un piso, digamos, de accesos que se supone básico, ¿no? ¿Qué vino en seguridad? Bueno, aquí tenemos un problema que es podríamos pensarlo en términos de... podemos pensarlo de dos maneras. Inseguridad y violencias y delitos podemos pensarlos. Por un lado, el crecimiento que desde el año 97, que se viene dando de manera exponencial y se estabilizó por ahí por mediados de la primera década de este siglo, pero el aumento exponencial de los delitos contra la propiedad y de los delitos contra las personas, son de alguna manera expresión de una falta de modelo de desarrollo. Porque, digamos, no podemos hablar de que en la década del 90 hubo un modelo de desarrollo, sino que hubo un modelo de concentración económica, de desguace del Estado, de achicamiento de las facultades del Estado para el desarrollo de políticas públicas, del aumento de la exclusión social. Eso no es, claramente, como ahora lo va a plantear, va a abordar Adriana, no podemos pensar en un modelo ahí, digamos, o al menos yo lo pienso así. Entonces, podemos pensar el crecimiento de la inseguridad y las violencias en esos términos, pero también podemos pensarlos como un obstáculo al desarrollo, ¿sí? Porque el aumento de la violencia impacta fuertemente en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Impacta fuertemente en la reconstrucción del lazo social, es decir, en la cohesión social, impacta fuertemente en la posibilidad de la inversión en términos productivos, ¿sí? Impacta fuertemente en agregar a la incertidumbre que vivimos todos los días una incertidumbre más, que es hacer víctimas de alguna situación de violencia. Entonces, para ir a algunos números, si pensamos el GBA, el 37% de los hogares encuestados fue victimizado, es decir, tuvo algún tipo de situación de violencia delictiva, digamos, ¿no? Si eso es el GBA, pero por ejemplo NOA tiene el 40% de delito contra los hogares, ¿no? Generalmente se piensa que los graves problemas están acá. Sí, es cierto, están acá. Pero también están en las otras grandes ciudades. Y ahora vamos a ver un poquito de eso. El conurbano, por supuesto, si pensamos el conurbano, concentra el 42% de hogares que han sido victimizados, pero el Gran Rosario aún más. Es decir, es un problema de la urbe, el problema del delito y la violencia, como la conocemos, que es un problema, además de la vía pública fundamentalmente, está en las grandes ciudades. Y para ir avanzando, si nosotros miramos la tendencia de violencia, digamos, las ciudades más violentas son las ciudades más grandes, ¿no? Y las ciudades más pequeñas son las ciudades menos violentas en las calles. Lo que no quiere decir que no haya violencias contra los hogares o en los hogares, ¿sí? Ahora sí, aquí podríamos decir que en cierta medida somos campeones en muertes por armas de fuego, ¿sí? Que es un problema también. O sea, este es un dato que genera un obstáculo importante al desarrollo. Entonces, las muertes por armas de fuego en el conurbano bonaerense van de tasas del 4 a 10 puntos. Y la zona sur en la que estamos está ahí arriba, en 10 puntos, ¿sí?
Por lo tanto, estamos por encima de la media del país, ¿sí? En la mayoría estábamos en la media. Bueno, acá estamos por encima de la media del país. Bueno, ahora me gustaría ir a 2 o 3 cosas que están ligadas a pensar los municipios, pensar las potencialidades que vienen construyendo los municipios para que nosotros podamos exigir, demandar, articular en espacios que existen o en políticas que se están desarrollando, por más que tengan sus altibajos, pero que nos permiten conocer lo que está, o conocer por ahí en más detalle lo que ustedes tal vez ya conozcan. Y nosotros suponemos que no, ¿sí? Pero como decía Nerio, la idea de que podamos construir un saber compartido para promover el desarrollo local. Entonces, una primer cuestión es que los gobiernos locales del conurbano, aún con limitaciones presupuestarias, con limitaciones de orden administrativo, normativas, han desarrollado esfuerzos que son significativos en los últimos años para generar una apertura a la gestión compartida, ciudadana, y hacerla más cercana a los territorios. Han desplegado mecanismos participativos, han generado descentralización, ¿sí?, de la gestión. Ahora vamos a ver un poco qué pasa en los territorios, en los distintos. Si bien está este gran esfuerzo que han hecho los municipios, no se manifiesta de la misma manera, o los avances no son de la misma manera en los distintos municipios. Estos datos, los datos que vienen, son también datos producidos en una universidad nacional, que es el Observatorio del Conurbano, ¿sí?, que es de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Bien, el dinero. No podemos hacer desarrollo local si no pensamos los presupuestos, ¿sí? Presupuesto, como se dice, es la base, es la política de las políticas, digamos, es la política pública, la gran política pública, aparte del presupuesto nacional, pero también acá tenemos que pensar los presupuestos locales, ¿sí? Y ahí tenemos un problema. Sabemos que históricamente los municipios se abocaron y son las facultades que tenían, aunque han ido ganando paulatinamente otras, a recaudar básicamente la ABL, ¿no? Eso hace que los municipios pierdan autonomía en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas locales. Es decir, cuando yo dependo de la coparticipación provincial, cuando dependo de las finanzas a nivel nacional, de las partidas que nos manden los otros niveles de gobierno, cuando más dependo, más atado estoy para desarrollar políticas que están ligadas al territorio y que tienen especificidades, ¿sí? Entonces, en el grueso de los distritos, 12 distritos de los 24, el porcentaje de ingresos se ubica entre el 30 y el 50%. Es decir, por ahí, pasamos la otra placa, se va a ver más lindo. Es decir, ahí en color está, a ver si me ayudan, es el color rojo, ¿no? En 30 y 50. Sí, los distritos que están en el rojo más. Después entre el 30 y el 40. Sí. Del 41 al 59 es el más oscuro. Bien, entonces, 12 municipios, ¿sí?, están entre el 30 y el 50% de generación de ingresos propios, ¿sí? Pero hay 4 que no llegan a recaudar ni siquiera el 30%, ¿sí?, de su financiamiento corriente, del dinero que necesitan para la gestión diaria, que, como decíamos, restringe fuertemente la gestión de políticas. En un tercio de los municipios, el porcentaje de fondos propios asciende a más del 60%, que es el color más oscuro,
ahí. De nuestro cordón, Avellaneda es quien está dentro de del cordón, digamos, del cordón número 1, del primer cordón, Avellaneda, dentro de GBA Sur, es el único distrito que está generando recursos propios por más del 60%. Y eso tiene una explicación. ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí. Sí. Dale. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como decía recién, soy empleado municipal de Avellaneda, vivo en Avellaneda. Nunca recibimos fondos de provincia. Lo que hizo nuestro intendente Jorge Ferraresi fue hacer un relevamiento de todos los frentistas, que son aproximadamente 125.000. De estos 125.000 frentistas, entre 10 y 15.000 personas no podían seguir pagando los impuestos, el ABL o el TSG, tasa de servicios generales. Hola. Un compañero más de la Municipalidad de Avellaneda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, a partir de esto lo que hizo fue un relevamiento sobre las empresas privadas, como por ejemplo la destilería, la que tenemos pegado al río. Y bueno, por una propuesta era obvio que a los que más tienen es a los que más hay que cobrarles. A partir de eso tenemos el 100% de los fondos propios. Es simplemente esto lo que quería aportar. Porque nunca tuvimos ningún recurso de provincia. Más allá de que, bueno, los medios digan otra cosa, ¿no? Tal cual. Bueno, a eso me iba a referir, digamos. Hay dos municipios que han encontrado formas, que han tomado la decisión, no es que han encontrado formas, que tomaron decisiones estratégicas de cómo aumentar, y políticas, claramente, son decisiones netamente políticas en este contexto de cómo pedirle un esfuerzo, diríamos así, amigablemente, a quienes más tienen. El otro es Malvinas Argentina, si no mal no recuerdo. Entonces, hay dos municipios que han tomado decisiones políticas muy fuertes, que es, bueno, pedirle, exigirle a través de ordenanzas a, por ejemplo, como decía el compañero, a frentistas que tienen o nuevos departamentos que, por ejemplo, en una media que valen $150.000, bueno, que si estaban pagando en promedio 230 pesos, que paguen 4 o 5 veces más. Bueno, esas son decisiones de políticas públicas de gobiernos locales que celebramos, digamos, porque si no, no se pueden hacer, bueno, la gestión está a la vista, ¿no? No se pueden hacer políticas públicas locales si no tenemos recursos, si no gobernamos los recursos propios. Para avanzar. También, y sí, pero de manera bastante dispersa, los municipios han avanzado en la promoción de mecanismos participativos. Esto viene de principios de la década del 80, digamos, no es algo nuevo, ¿sí? La Argentina, a partir de la apertura democrática, a partir de lo que se denominó la primavera participativa, la promoción a la participación como un mecanismo de la circulación de la palabra, de la circulación del diálogo, de la posibilidad de recuperar la participación que había habían aniquilado los gobiernos de facto. La promoción a la participación es algo que vino también de la mano de los movimientos sociales, ¿sí? Entonces, esa tradición que fuimos construyendo, ¿sí?, inclusive de principios del siglo XX, fue potenciada luego de la recuperación democrática. Los municipios se inscriben también en una tendencia mundial que está ligada a la promoción de la participación, para lo cual han generado mecanismos por ahí tal vez más modernos de participación, y en todo caso los territorios, las comunidades también le han demandado a los municipios la formalización
de mecanismos participativos que las mismas comunidades ya tenían, incluso de manera originaria, ancestral, digamos, ¿sí? Que se terminan constituyendo como espacios de participación y que los gobiernos locales, tal vez en algunos casos no les queda otra que constituirlos. Vamos a ver por ahí en la otra placa cómo eso también es variable, ¿no? No todos los municipios han promovido de la misma manera distintas formas o estrategias o mecanismos de participación. Por ejemplo, si miramos Lanús, está entre 1 y 3 mecanismos participativos. Tiene un plan estratégico, ¿no? Supuestamente, tiene presupuesto participativo, ¿no? Son como dos grandes que me da ganas de parar y aplaudirlo, digamos, porque hay que tener un presupuesto participativo funcionando y un plan estratégico. Pero es lo único que del relevamiento, no lo digo yo, porque no lo hice yo el relevamiento, como les dije recién, es el Observatorio del Conurbano de Universidad General Sarmiento, con lo cual no hay ningún tipo de animosidad, digamos. ¿Sí? ¿Qué año? Lanús, dije solamente Lanús, pero 2000, sí, no, tomé, digo, para agilizar, pero vemos ahí están todos los municipios y la desagregación que está hacia allá, ¿no? Ahí están los distintos mecanismos participativos y están como pintados los municipios de cuántos de esos mecanismos tienen o tenían, no tienen, porque este dato es actual, ¿sí? El informe es del 2018, ¿sí? Y para ir cerrando, si pensamos, digamos, los gobiernos locales como promotores de la economía social y solidaria, vemos también bastantes disparidades. Vemos que hay mucho avance, ¿sí? En la actualidad hay 14 municipios que cuentan con políticas locales de economía social y solidaria que abarcan diversas líneas de acción. Promoción de emprendimientos unipersonales, familiares y asociativos, cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones sociales con actividades mercantiles, bueno, apoyo a pequeños productores, financiamiento, en algunos municipios hay financiamiento o el denominado microcréditos, el caso de por ejemplo, por ahí lo podemos pasar, el caso de Lomas de Zamora, ¿sí? Mientras Lanús no tiene absolutamente nada, ¿sí? No está ahí. No tiene nada, ven que está en amarillo. El amarillo más clarito son los que tienen menos apoyo a la economía social y solidaria. Y los más oscuros son los que tienen más mecanismos de apoyo, ¿sí? Entonces, el caso de Lomas tiene, yo diría, como cuestiones que son prioritarias, que es capacitación y financiamiento. Por supuesto que yo no sé en detalle, y eso por ahí lo van a ir diciendo ustedes, cómo funciona, no estamos hablando cómo funciona, estamos diciendo, bueno, miren, esto es lo que hay, esto es lo que dicen los estudios, los que han encontrado, después veremos cómo funciona, porque de lo que hay a cómo se implementa, pero hay lugares donde no hay nada y hay lugares donde hay mucho, ¿sí? Que tiene una tradición. Moreno, por ejemplo, el municipio de Moreno tiene una tradición de principios de la década del 90, después de las ollas populares del 89, hay una gran trayectoria en la economía solidaria y popular, digamos. Pero hay municipios como el nuestro que no tienen nada. Bueno, y con eso termino como un paneo. Después que expone Adriana, abrimos un espacio de conversación y de preguntas o de intercambios para irnos rapidito a trabajar en los talleres. Bueno, buenas tardes, la verdad es que es un gusto estar con ustedes acá y ya solamente por algunas de las preguntas que surgieron
creo que tenemos mucho más para aprender nosotros de ustedes que ustedes de nosotros. La idea de esta propuesta es empezar a construir juntos, ¿no? Y a contarles un poco en qué temas venimos trabajando ligados a cómo miramos la comunidad, lo comunitario, el territorio, los actores sociales, y en este primer encuentro a qué pensamos o cómo nos interrogamos sobre el desarrollo, ¿no? Desarrollo local, que me llevó inmediatamente a preguntarme de dónde surgía esa conceptualización del desarrollo, qué tipo de desarrollo estamos pensando, a preguntarme si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de desarrollo, ¿no? Y bueno, ahí digo la bibliografía que trabajamos, los autores que trabajamos en este momento, en el grado, en el posgrado y con las organizaciones sociales, nos llevaron a entender que, bueno, la conceptualización del desarrollo heredó en sus inicios la perspectiva economicista, ¿no? Que asociaba la idea de desarrollo al crecimiento económico. La teoría del derrame, la teoría que mostraba que si el país crecía, que si el Producto Bruto Interno crecía, que si un grupo o una élite o un sector económico crecía, ese crecimiento iba a derramar hacia los sectores más vulnerables o hacia aquellos sectores que aún no habían podido integrarse, incluirse. Durante la década del 60, bueno, la discusión se centró en el desarrollo y el subdesarrollo, ¿no? Los países desarrollados, aquellos que habían logrado ese proceso de industrialización, y los países subdesarrollados que deberíamos seguir cierto camino, ciertas reglas marcadas, ciertos preceptos para alcanzar ese desarrollo esperado, como si fuesen etapas que teníamos que seguir al pie de la letra para conseguir ese desarrollo, con, digo, muchísima teoría al respecto y con muchísima teoría sobre esa relación, dependencia y de esa dependencia, ¿no? Desarrollo y subdesarrollo, que creo que no amerita por los tiempos y por el espacio, pero digo, Faleto es uno de los autores que pueden leer y bibliografía que nosotros podemos acercar en el momento y que también se podrá trabajar por ahí en los talleres o consultarnos, ¿no? Hacia la década del 70, las Naciones Unidas y la CEPAL introducen el concepto de desarrollo integral. Y ahí el desarrollo integral surge como producto de la constatación de que ese crecimiento experimentado en las variables económicas a menudo no daba lugar a cambios cualitativos de importancia equivalente en el bienestar humano y la justicia social. ¿Qué quería decir? El país podía estar creciendo, las tasas de Producto Bruto Interno podían ser de crecimientos, pero ese crecimiento no se redistribuía, no era equitativo, se iba conformando de alguna manera un grupo, un sector económico más pujante a costa de otro sector que continuaba en situaciones de opresión, de inequidad, de desigualdad. El desarrollo integral se propuso articular, ¿no?, los objetivos económicos de crecimiento con esa integración de los sectores llamados tradicionales, marginales o de subsistencia, a través de técnicas y estrategias y técnicas de animación, ¿no? Sin discutir demasiado hacia dónde vamos, cuál es la decisión política, cuál es la estrategia para alcanzar ese objetivo, sino casi como la construcción del colectivo como objetivo, ¿no?, de la comunidad como objetivo. El desarrollo integral busca medir indicadores, ¿no?, sobre integración social, sobre nivel educativo, sobre tasa de ocupación o desocupación y sobre calidad de infraestructura habitacional.
digo, incorpora ese desarrollo integral, esa medición de otros factores que en esa idea de desarrollo y subdesarrollo no estaban incorporados, ¿no? Digo, es un avance esa mirada sobre el desarrollo integral porque justamente intenta evaluar qué tipo de integración social hay, qué tipo de nivel educativo, qué tasa de ocupación en general en la población o de desocupación, cómo es la vivienda, cómo es la vida cotidiana de la población. Ya en la década del 70, dice, la crisis energética, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, instala consideraciones de cuestiones ecológicas y surge el concepto de desarrollo sustentable. Digo, un momento, el de la década del 70, donde empieza a desmantelarse todo lo que es el estado de bienestar en nuestro país, ¿no? Digo, mediados de la década del 70, dictadura militar, como mencionaba Rodolfo, y también una modificación en la forma de organización social, ¿no? Porque justamente ese proceso de desindustrialización del país inicia un proceso de fragmentación, ¿no? Pensemos en el siglo pasado, digo, los trabajadores organizados, porque eran trabajadores asalariados, ¿no? Sindicalizados, con una alta proporción de esos trabajadores sindicalizados y en relación de dependencia, con una alta tasa de ocupación, que además se constituían en sujetos políticos, ¿no? Eran actores sociales, organizados, que estaban politizados y sus demandas eran demandas en masa, ¿no? Demandas colectivas, no solamente por las condiciones laborales, que podíamos hablar de reducción de las jornadas de trabajo, de salario, de vacaciones, sino también por una cuestión más integral que tenía que ver con las viviendas, con la seguridad social, con los lugares de vacaciones, ¿no? Digo, piensen en los sindicatos en esa etapa. Entonces, ese momento, mediados de la década del 70, fue un momento de inicio de la fragmentación, de esa fragmentación social, ¿no? Porque fue el inicio de la etapa neoliberal. Digo, se sentaron las bases que se consolidaron en la década del 90. Fue el momento en el que empezaron a generarse las condiciones para el cambio en la matriz económica, pero también en la matriz social del país, ¿no? Entonces ya esa organización social empezó a modificarse. Pero fue el momento en el que el desarrollo sustentable empezó a denominarse de esa forma, pensando en las condiciones para que ese desarrollo permita la posibilidad de vivir a la población en ese momento, pero también para garantizar las condiciones de futuras generaciones, ¿no? Ya a comienzos de los años 90, el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, propone el modelo de desarrollo humano, ¿no? Digo, momento que yo quiero que podamos también pensar en esta rápida lectura histórica, como decía recién, como consolidación del neoliberalismo, de las políticas neoliberales en nuestro país, que implicó todo el proceso de privatizaciones con la cantidad de trabajadores que quedaron desocupados. También fue el momento de la desregulación, pero también fue el momento de la descentralización en nuestro país, ¿no? Descentralización que implicó que muchas de las políticas sociales pasen del ámbito de la nación a las provincias y a los municipios. Para el concepto de desarrollo, y fundamentalmente para el concepto de desarrollo humano, esa década del 90 fue central, porque justamente al trasladarse las políticas públicas al ámbito provincial o al ámbito municipal, en muchas de esas ocasiones esas políticas no se trasladaban con recursos ni económicos ni recursos humanos. No había en los municipios recursos humanos para trabajar con esas políticas y fue el momento en el que las consignas del consenso de Washington, que era, digo, un país endeudado
que tomaba de alguna manera las indicaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Les suena algo lo que estoy comentando? Bueno, estoy hablando de la década del 90, no estoy hablando de ahora. Esas indicaciones de la década del 90 lo que intentaban era explicar que esa descentralización iba a ser positiva, porque justamente los actores locales iban a garantizar la transparencia en la gestión local, ¿no? Que tenían que participar porque esa participación implicaba que iban a estar más cerca de los actores de la gestión local, que iban a poder decidir sobre sus propios problemas y que iban a poder definir hacia dónde ir. Pero en muchos casos esa década del 90 fue la transferencia de responsabilidades a la sociedad civil, ¿no? Con una particularidad que era que no estaba preparada ni acompañada, que se estaba delegando la responsabilidad a quienes en realidad debían ocupar un espacio de participación voluntaria, ¿no? ¿Y por qué remarco esto de voluntaria? Porque muchos de los programas sociales de la década del 90 exigían a aquellos que en ese momento se denominaban beneficiarios participar, en ese momento beneficiarios porque hoy hablamos de sujetos de derecho, ¿no? A esos beneficiarios participar en esas políticas sociales. Fue una forma de participación, pero fue una forma de participación obligada en esos espacios locales, ¿no? Hay muchos autores que hablan sobre eso, Cardarelli y Rosenfeld hablan de las participaciones de la pobreza, pero también hay autores que recuperan, ¿no? Entre ellos Carlos Vilas, que es un docente de nuestra universidad, a quien queremos mucho, y dice, bueno, por esas participaciones forzadas hicieron que la población se conozca, se reconozca con posibilidades de organizarse, de demandar, de conocer cuáles son sus problemas, de entender que esos problemas no son individuales, que esos problemas son producto de las políticas públicas que se generan, ¿no? Y esa articulación, ese pequeño lazo que empezó a constituirse en los 90, en las organizaciones sociales que venían a ocupar el lugar que el Estado no estaba ocupando, ¿no? Muchos de los comedores, muchas de las organizaciones de base territorial nacen justamente como producto de paliar las necesidades que el Estado no cubría. Esa organización social fue, de alguna manera, la que en el 2001 salió a protestar para que se vayan todos, ¿no? Que son temas para no tratar rápidamente, porque ese que se vayan todos era que se vaya la política, ¿no? Y nosotros recuperamos el valor de la política. Bueno, me fui un poquito por las ramas, porque en realidad estábamos tratando de pensar sobre el desarrollo humano, ¿no? Sobre ese concepto de desarrollo humano que empieza en esa década del 90 y que contempla la plena vigencia de los derechos humanos, la interrelación entre el bienestar colectivo y el individual, ¿no? ¿Y por qué hacemos esta referencia? Porque justamente esa década del 90, decíamos, es el inicio del neoliberalismo, es el que empieza a impregnarnos con esa construcción de sentido común que la salvación, que el camino es individual, ¿no? Y no colectivo. Entonces estamos siempre con esa tensión, ¿no? Si nuestro desarrollo es individual o colectivo, si se puede pensar el desarrollo local como parte del debate y la construcción colectiva. Si nosotros como individuos no tenemos nada que ver con ese desarrollo, este desarrollo humano intenta pensar la equidad en cuanto a acceso a la salud, a la educación, a los derechos políticos, a la igualdad de géneros y a la equidad generacional e intergeneracional. Estas dimensiones que ustedes ven reflejadas acá son las que dan lugar al índice de desarrollo humano, ¿no? El primer informe de PNUD del 98 considera el desarrollo humano como un proceso, dice, de ampliación de capacidad de elección de la gente,
concibiendo que el desarrollo humano debe contemplar empoderamiento de las personas, el sentimiento de pertenencia comunitaria y el gozar de dignidad y respeto. Digo, todos estos conceptos que nosotros hoy vamos pasando así como apresuradamente, seguramente van a ser tema de trabajo en alguno de los encuentros. Digo, puedo hablar del tercero porque sí vamos a trabajar, porque voy a estar y porque vamos a estar y sabemos que vamos a trabajar algunos conceptos como el de comunidad, diferenciándolo del de territorio, porque vamos a hablar de actores sociales y porque, digo, esto que estamos ahora intentando instalar, transmitir, es como sentar las bases a la discusión, ¿no? Al desarrollo y a qué tipo de desarrollo. Entonces hablamos de desarrollo humano que debe contemplar el empoderamiento, ¿no? ¿Y qué entendemos ahí por empoderamiento? Palabra que a la mitad de la academia no le gusta y que quiero aclarar que cuando hablamos de empoderamiento no estamos hablando de entregar el poder, sino que cada uno de los actores tiene ese poder y que lo que pensamos es que en el trabajo territorial, en el trabajo con la comunidad, los actores sociales se fortalecen. Eso queremos expresar cuando hablamos de empoderamiento, ¿no? No de alguien poderoso que entrega el poder a aquellos más débiles. Bueno, para pensar el desarrollo siempre pensamos en esa posibilidad de pensar el desarrollo desde abajo, ¿no? ¿Y qué implica pensar el desarrollo desde abajo? Que justamente las políticas públicas que expresaban, que hablaban, que diseñaban el desarrollo, estaban pensadas hasta ese momento como políticas diseñadas desde los gobiernos nacionales, ¿no? Pensando qué es lo que la población necesitaba, pensando o trabajando desde el poder ejecutivo o desde el poder legislativo. Y pensar el desarrollo desde abajo implica la posibilidad de que el territorio, la comunidad, pueda analizar, pueda definir, pueda decidir cuál es el desarrollo al que aspira, ¿no? Cuáles son esos objetivos y cuál es la mirada que tienen sobre su territorio, sobre sus necesidades y sobre el lugar al que quieren llegar. Plantea el reconocimiento de los actores locales como sujetos del proceso. ¿De qué proceso? De ese proceso de desarrollo. Y cuando hablamos de los actores locales, hablamos de las organizaciones sociales, hablamos de los comedores, hablamos de las escuelas, hablamos de los referentes locales y también hablamos de los vecinos, organizados o no, pero tratando o pensando que esa organización o esa cohesión de la comunidad es posible en un proceso de trabajo para definir lineamientos de desarrollo. Entonces, digo, ahí surge esa idea de la promoción del desarrollo local, ¿no? Promover algo, ¿no? Generar las condiciones para. Y esa promoción del desarrollo local implica actuar sobre aspectos de la vida social local como la identidad cultural, la relación entre el Estado y la sociedad civil y el acceso de la población a la educación y a la producción y el consumo cultural. Digo, en esta mirada sobre el desarrollo no estamos pensando únicamente en la producción y en el crecimiento económico, ¿no? Estamos convencidos que el desarrollo implica generar ese proceso de historicidad que nos permite con esa comunidad o en ese territorio reconocernos como parte de ese territorio, ¿no? Reconocernos como parte de una comunidad en el que las organizaciones tienen lazos, tienen actividades en común, tienen referentes a los que conocen y con los que pueden trabajar, instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y ahí me parece que también es importante pensar esa articulación
como una articulación intersectorial y donde el Estado siempre esté presente. No esperamos que una comunidad organizada o un territorio organizado esté para resolver sus propias problemáticas sin demandar al Estado lo que tiene que garantizar, ¿no? Sino que pensamos en el Estado, en la sociedad civil y también en el sector privado, ¿no? Ese triángulo que implica responsabilidades y organización del territorio. Bueno, el territorio organizado, como mencionaba recién, ha de ser objeto de un proceso de construcción social, ¿no? Digo, esto es importante. El desarrollo no lo podemos pensar como un modelo a seguir con un manual que nos diga cuál es el camino, ¿no? Tenemos que poder pensar cómo esa comunidad o esa sociedad o ese territorio organizado puede definir cuál es el modelo de desarrollo y eso tendrá que ver, digo, por eso se habla de construcción social. Y que lo que se espera es que esa comunidad se transforme en sujeto, en protagonista de ese desarrollo. Y que ese proceso es liderado por los actores locales y donde el Estado asume un rol de participación activa. Bueno, otros autores que también podemos acercar y que analizan y promueven la construcción de ámbitos de encuentro, de intercambio horizontal y concertación de intereses entre actores, ¿no? Porque esto implica la posibilidad de generar ese análisis crítico que nos permite entender cuáles son nuestros problemas, por qué consideramos que esos problemas no son individuales, no son familiares, sino que son producto de las relaciones sociales, pero fundamentalmente de las políticas públicas y esa articulación entre nación, provincia y municipio, ¿no? Finalmente, digo, un proyecto común es un indicador de la comunidad local, ¿no? Y ese proyecto tiene que tener, sin lugar a dudas, identidad, sociabilidad e interacción institucional, puestas en función de resolver los problemas comunes. Y no mucho más para agregar, sí, por ahí abrir el micrófono a las preguntas que quieran hacer. Bueno, la desconozco. Bueno, gracias y espero no haberlos aburrido. Intenté ser lo más breve posible. Trabajamos en el taller las preguntas, ¿sí? Gracias. Bueno. Buenas, no sé si me escuchan, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno. Mi nombre es Lucía, soy actriz y se preguntarán por qué estoy acá. Yo también me estoy preguntando un poco por qué estoy acá. Estoy bastante nerviosa y es el primer concepto que quiero que absorban de mí en este ejemplo, que es que aún nerviosa me subí al escenario con una sonrisa, agarré el micrófono y me puse a hablar con ustedes. Entonces, ¿por qué estoy acá? Yo que soy actriz, no tengo nada que ver con el ámbito universitario, pero sí, en algún punto está, y por eso la creencia sostenida de que los conceptos tratados, sea de la materia que sea, está bueno pasarlos por el cuerpo para poder absorberlos mejor. Por ejemplo, hoy el concepto de desarrollo o lo que a ustedes les quedó de lo que acaba de exponer tan claramente la compañera, ¿cómo lo llevamos al cuerpo? ¿Qué les quedó?